pasaría con el país si de la noche a la mañana expulsara a todos los maestros de manera definitiva de su territorio? Fue casi eso lo que hizo Portugal en 1759 con el decreto del Marqués de Pombal. La Compañía de Jesús, que administraba desde la educación básica hasta la superior en el reino, fue expulsada. Y, junto con ella, colegios, universidades y el propio modelo educativo que sustentaba el imperio. Pero al final, ¿cómo era la enseñanza de los jesuitas? ¿Cómo llegaron? ¿Se desarrollaron en el imperio portugués? ¿Cuántos colegios, escuelas y universidades tenían? ¿Y cómo impactaron en la educación de Portugal? ¿Por qué la expulsión repentina de esa orden no arruinó la educación en otros países, pero sí en Portugal? En el video de hoy hablaremos de la expulsión de los jesuitas, el gran golpe a la educación portuguesa y sus repercusiones hasta el siglo XX. Antes de empezar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro del canal ahora. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a clases en vivo. Para profundizar aún más en los bastidores de la historia, la relación de la orden jesuita con el Reino de Portugal fue intensa desde el inicio, incluso antes de su aprobación papal. Según Antonio López, sobre la educación jesuita en Portugal, en 1539, un año antes del reconocimiento papal, el rey de Portugal, don Juan III, ya había manifestado el deseo de que alguna orden religiosa pudiera enviar misioneros para cristianizar los territorios conquistados por Portugal, ya fuera en África, en Oriente o en Brasil. Y don Juan utilizó a su embajador en Roma, no solo para facilitar el reconocimiento de la orden jesuita ante el Papa, sino también para convencer a la orden de actuar urgentemente en Portugal. Y además del espíritu misionero, don Juan III también se preocupaba mucho por la educación en el reino. El rey no solo fija permanentemente la universidad en Coimbra, sino que también empieza a financiar con becas a estudiantes portugueses en la Sorbona, en la Universidad de París, para transformar la educación superior en Portugal. Incluso entre los becarios estaba Simão Rodríguez, cofundador de la Compañía de Jesús, junto a San Ignacio de Loyola. El rey de Portugal veía cómo el reino se expandía cada vez más militar y territorialmente, con conquistas cada vez mayores en ultramar, y deseaba que eso también se reflejara en la educación del reino, que todavía estaba por detrás del resto de Europa. Y con don Juan III, Portugal fue el primer país de Europa en reconocer y apoyar expediciones jesuitas a todos los rincones del imperio. A Asia se envía nada menos que San Francisco Javier, quien desarrolla un trabajo notable en la cristianización de China, India y Japón. En Brasil destaca el padre José de Anchieta, jesuita que en 1555, con solo 20 años, crea el arte de la gramática de la lengua más hablada en la costa de Brasil, para facilitar a los jesuitas el aprendizaje del tupí. A los 20 años, Anchieta crea una gramática indígena inédita para enseñar a los misioneros las lenguas nativas. Anchieta también juega un papel clave en la defensa de Brasil ante invasiones extranjeras, especialmente en la Francia antártica. El rey don Juan III impulsa tanto la orden jesuita por los mares que incluso reforma la principal orden de Portugal, la Orden de Cristo, antes cruzada, y financiando expediciones mercantilistas, ahora destina sus recursos al apoyo de los misioneros jesuitas. Gracias al patrocinio y patrimonio de la Orden de Cristo, los jesuitas llegaron a los rincones más lejanos del planeta. Para entender por qué los jesuitas dominaron la enseñanza portuguesa, primero hay que comprender la naturaleza de la orden. Fundada por San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús tenía carácter militar y apologético, destacando en técnicas de evangelización y estudio. La orden fue creada para convertir a las poblaciones protestantes europeas al catolicismo. Incluso esto llegó a suceder en casas reales, con los jesuitas logrando convertir a la reina Cristina de Suecia, lo que hizo incluso que ella tuviera que abdicar del trono y de la corona sueca debido a su conversión al catolicismo. Jesuitas como Bento de Góis, que era portugués, cruzaron las montañas del Himalaya para buscar comunidades cristianas perdidas en Asia Central. Y los jesuitas estaban íntimamente ligados a muchas de las políticas de la Contrarreforma, y la orden en el Imperio portugués proliferó enormemente en sus núcleos de enseñanza, a través de sus colegios.
los jesuitas desarrollaron un método conocido como Ratio Studiorum, que estandarizaba el currículo y promovía un estudio avanzado de humanidades, teología, retórica, lógica y varios idiomas. Era común organizar exámenes orales y debates públicos para impulsar el razonamiento lógico en los alumnos. Junto con los nativos de las misiones, también enseñaban conocimientos prácticos como agricultura. En Portugal, los jesuitas tenían 26 colegios, 2 escuelas y una universidad. La Universidad de Évora, que era un colegio jesuita antes de ser elevada a la condición de universidad. En Brasil había 11 colegios, 5 escuelas y 10 seminarios, y en Japón se llegó a tener el número de 10 colegios jesuitas, casi el mismo número que en el estado de Brasil. También era parecida a la de India y China. Muchos de esos colegios destacaban por sus cursos superiores. Incluso la Cámara de Salvador, entonces capital de Brasil, solicitó a la corona portuguesa para que el Colegio Jesuita de Salvador fuera universidad como antes el Colegio de Évora. Esto porque en Salvador había 4 cursos superiores y hasta doctorado. Figuras clave en la historia de Portugal, como el padre Gregorio de Matos y el padre Antonio Vieira, se formaron en teología y filosofía en el Colegio Jesuita de Salvador. Y otro gran colegio jesuita fue el de Sao Paulo de Macao, en China, que ofrecía cursos como matemáticas, astronomía, teología, filosofía, chino, latín y portugués. Y de ahí salieron los principales misioneros para predicar en Asia y en el sudeste asiático. En la secundaria, los jesuitas monopolizaban por completo la educación. El Colegio Santo Antão en Lisboa ofrecía educación gratuita a quienes sabían leer y era referencia en enseñanza técnica y científica. Tenía el aula de la esfera donde se enseñaban matemáticas, geografía, geometría y astronomía avanzadas. Grandes astrónomos jesuitas como el alemán Cristóvão Clavio estudiaron en Portugal por la influencia de otros jesuitas como Pedro da Fonseca, conocido como el Aristóteles portugués. Y muchos cráteres de la Luna hasta hoy llevan nombres de observadores y astrónomos jesuitas. Los grandiosos Luis de Molina y Francisco Soares, jesuitas involucrados en las mayores discusiones sobre el derecho de resistencia al absolutismo, tiranicidio y el derecho de conquista, enseñaron en Coimbra. Las principales discusiones filosóficas recorrían los pasillos de las universidades españolas y portuguesas. Pero en el siglo XVIII, de la noche a la mañana, toda la orden fue expulsada del reino. En uno de los movimientos históricos menos comprendidos, el marqués de Pombal aprovecha el incidente de los Táboras, acusados de atacar al rey Don José, para justificar la expulsión de la Orden de Portugal, y la consecuencia fue inmediata. El sistema educativo colapsó. Portugal no solo expulsó a una orden religiosa, sino que expulsó a casi todos los maestros del reino. En el territorio continental portugués, unos 20.000 alumnos estudiaban en colegios de la orden, los cuales cerraron de inmediato por la voluntad del marqués. Para sustituir el sistema jesuita, Pombal creó el Colegio de los Nobles, una escuela elitista y mal estructurada. El antiguo Colegio Sant Antão tenía unos 2.500 alumnos, pero el nuevo inició con menos de 100 y solo ofrecía materias literarias, no científicas. Fundado en 1761, el Colegio de los Nobles tardó años en funcionar y comenzó con solo 24 alumnos. Sin suficientes profesores ni materias completas en la educación superior, toda la Universidad de Évora fue cerrada y en Coimbra, debido a la poca formación colegial, los alumnos bajaron de 3.000 a solo 500. Eso porque los alumnos de los pocos colegios que quedaban ya no lograban alcanzar el estatus de la academia. Esto afecta tanto al reino que Portugal recupera hasta el siglo XX el número de académicos que tenía antes de expulsar a los jesuitas. Según el historiador Nuno Palma, antes de la expulsión, los índices de alfabetización en Portugal se comparaban con los del norte de Europa. Con el tiempo, el país cayó en el analfabetismo. El emblemático aula de la esfera, donde se enseñaban logaritmos, proyección de Mercator y se operaban telescopios, fue cerrada, símbolo del apagón intelectual que siguió. Un ejemplo emblemático sucedió en la Universidad de Évora, donde una sala con azulejos que representaban la demostración del vacío y otros azulejos que representaban el magnetismo
donde los alumnos aprendían nociones de física y astronomía. Pasó a ser utilizada después del decreto de Pombal como un establo para alojar caballos, y eso también se refleja en el encarcelamiento de científicos. Por Pombal, el profesor Nuno Palma cita el ejemplo de Bento de Moura Portugal, científico portugués, miembro de la Royal Society of London, que perfeccionó la máquina de vapor. Como caballero de la Orden de Cristo, no estaba de acuerdo con la expulsión de los jesuitas ni con la persecución de los tábulas. Él fue perseguido y encarcelado por Pombal por motivos estrictamente políticos y murió en la prisión. La intención de Pombal era crear un sistema educativo que no buscara la fe ni el desarrollo intelectual, sino formar individuos útiles al Estado portugués. Y para llenar el vacío, él creó las llamadas aulas reales, con materias aisladas de latín, griego y retórica, cada una impartida por un profesor diferente, sin un currículo definido ni continuidad entre ellas. Los profesores estaban mal pagados y mal preparados, nombrados por recomendación y muchas veces improvisados de cualquier manera para intentar suplir el vacío dejado por los jesuitas. Y muchos de esos profesores solo tenían una noción muy superficial del tema que enseñaban. En las décadas de 1820 y 1830, la Universidad de Coimbra, la única del país, operó de forma irregular. Incluso cerró todo 1829. Las pocas escuelas primarias del país se redujeron a la mitad para ahorrar dinero. Y esos reflejos llegan a Brasil y a Portugal hasta el siglo XX. Los tan alardeados niveles de analfabetismo de los tiempos de Salazar pueden explicarse por la destrucción de la educación formativa tras la expulsión de los jesuitas por Pombal y luego de las órdenes religiosas por Pedro IV. Para ocultar el desastre, Pombal impuso la deducción cronológica y un libro obligatorio en todo el imperio. En ese libro, él culpaba a los jesuitas de todos los males de Portugal, desde la ignorancia hasta el atraso económico. Una narrativa que era muy forzada, pero era extremadamente eficaz, como bien relata el historiador Charles Boxer. Los argumentos de Pombal en la obra eran extremadamente genéricos, y los documentos que él usaba para intentar sustentar los argumentos no corroboraban en nada con lo que se alegaba. Sin embargo, fue muy eficiente en su propaganda. Portugal tenía altos índices de analfabetismo. No fue culpa de la expulsión de los maestros del imperio, sino de la terquedad jesuita, que solo enseñaba catecismo y no quería que los niños aprendieran a leer. Si Portugal tenía pocas universidades, no era culpa de la corona, sino de los jesuitas, que aun teniendo una universidad se oponían a la enseñanza racional de los ilustrados marqués y rey. Y lo interesante es que en el decreto de expulsión se afirma que en nombre del rey debería ser abolida la memoria de las escuelas jesuitas, como si nunca hubieran existido en mis reinos y en sus dominios. Pombal no solo destruye la educación, también difama a los únicos que hacían algo en ese ámbito en el reino, interesados en el aumento del poder absolutista. Otras cortes europeas siguen a Portugal en la expulsión de los jesuitas y presionan al papado para la extinción de la orden. Pero aunque otras cortes europeas siguieron el ejemplo de Portugal, en ninguna el impacto fue tan devastador. En América Española había otras órdenes y universidades, pero Portugal dependía casi solo de la Compañía de Jesús. Tras la expulsión de los jesuitas por Carlos III, en España, por ejemplo, fueron reemplazados con mucho esfuerzo en las misiones de California por los franciscanos, así como en las universidades, donde los franciscanos y dominicos ocuparon su lugar. En la América portuguesa, los jesuitas eran tan influyentes en el Estado portugués que ninguna orden pudo reemplazarlos. Y lo que es interesante notar en todo este proceso es que los estados absolutistas se esforzaron por extinguir la orden jesuita, pensando que así consolidarían el absolutismo. El resultado se vería décadas después con la Revolución Francesa y la reorganización total del sistema político europeo mediante procesos revolucionarios. Al intentar eliminar la Compañía de Jesús, Pombal destruyó la educación portuguesa. Y los mismos reyes que soñaban con eliminar la resistencia intelectual al absolutismo terminaron abriendo camino para algo mucho peor: las sangrientas revoluciones que ocurrieron en el mundo. ¿Sabías la importancia de los jesuitas en el Imperio portugués? ¿Qué te sorprendió más?
Deja tu comentario para fortalecer nuestro trabajo y hazte miembro del canal ahora. Así vas a poder profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica.